Bienvenidas a otro episodio de Emprendedoras Infinitas. El día de hoy vamos a compartir contigo cómo trascender de un negocio 3D a 5D. Te vamos a estar compartiendo las diferencias y también qué es lo que puedes hacer para llevar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento a una dimensión de 5D. Y para esto nos acompaña el día de hoy Guadalupe Fontana. Ella es coach en terapias integradas. Bienvenida, Guadalupe. Hola, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Un Muy placer. feliz de estar acá. Yo muy contenta de que nos acompañes, que puedas traer y compartirnos tu sabiduría en- con todo lo que eres y con toda tu experiencia. Y bueno, navegando en este tema, yo creo que para comenzar, me encantaría que nos compartas tu punto de vista en qué es una empresa 3D para ti, digamos, cuál ha sido tu experiencia con esas empresas 3D. Bien. Bueno, en primer lugar, un dato importante y no menor es que soy argentina y acá en Argentina tenemos una situación económica y profesional bastante distinta a otros países de Latinoamérica, sobre todo. Entonces, bueno, desde ese lugar con sus pros y sus contras, ¿no? Dentro del conflicto económico y el conflicto profesional que se da inclusive dentro del país, también hay algo muy bueno que es la experiencia y la creatividad que logramos tener por atravesar justamente todos esos conflictos y tratar de resolverlos para seguir, ¿no? Para salir adelante. Entonces, desde ese concepto, habiendo sido también emprendedora, habiendo tenido empresas en su momento y negocios, emprendimientos de toda escala, ¿no? De todo tipo, con empleados, sin empleados, bueno, eh, pasé por varios puntos. Creo que la empresa 3D o el emprendimiento 3D básicamente se basa en poder saciar la necesidad propia, ¿no? La necesidad propia y la necesidad del colaborador y del empleado a nivel económico. Empezar, terminar la acción del día o la acción de la semana, del mes, los objetivos y solamente quedarnos con el poder vender tanto el servicio o el producto que tengamos y recibir a cambio un resarcimiento económico. Y creo que, bueno, que solamente se basa en ese punto y en tratar de lidiar con los conflictos del día a día, sin ver tal vez la proyección que eso puede tener hacia otros lugares y cómo se puede expandir. Ujú. Qué interesante eso porque te escuchaba, iba reflexionando mi experiencia, que ha sido trabajar en corporaciones, ¿verdad? Más que tener, digamos, mi experiencia de tener mi perrito que se quiere subir acá. En lugar de tener como una empresa, mi experiencia principal ha sido en trabajar en empresas grandes. Y, y sí, lo que puedo decir, lo que he visto de ellas es que se basa en servirse a sí mismo principalmente. Y dentro de ese servirse a sí mismo, eh, en generar, ¿no? Es el estado o cómo se siente la persona o ver que o que la empresa está constituida por seres humanos, pues no ha sido como lo principal, no ha sido el foco donde ellos se han dedicado en el desarrollo. Creo que la parte de desarrollo ha venido después y sí ha habido implementaciones que he visto, digamos, en mi carrera. He visto implementaciones para mejorar el estado de los empleados, pero siento que esos cambios han venido de una necesidad a la demanda que estábamos atravesando los seres humanos también de crecimiento y que estábamos pidiendo un trato diferente y que nos den una mirada diferente, pero no necesariamente ha sido una mirada en conciencia, no ha sido una mirada de tengo que satisfacer esto para poder tener la producción de esto. Y creo que ahí está la diferencia que tú mencionas. Sí, totalmente. Y aparte también otro punto importante a observar es que estos beneficios que se le empezaron a dar a los colaboradores y a los empleados de grandes empresas o inclusive de pequeñas y medianas también, fueron en base a la necesidad del cliente, a cómo el cliente necesita un mejor tipo de atención, la competitividad que hizo que como valor agregado sumemos un mejor trato desde adentro de la empresa hacia afuera y para poder generar mayor cantidad de ventas.
pero el punto no estuvo focalizado en realmente observar el recurso humano para poder desarrollar no solamente el beneficio que tiene cada recurso humano para la empresa o el emprendimiento, sino también poder observar la necesidad de esa persona como ser que habita el planeta y como ser que habita esa empresa también. Creo que ahí está la gran diferencia, como el negocio 3D es bien ese negocio que nace de la revolución industrial, bien ese negocio tierra, ¿no? Que viene de esa era de tierra de la que venimos y venimos cortando hace muy poco, y creo que el punto de atención está en la recuperación económica, en la recuperación de la estabilidad, el sentirse útil, posguerra también, ¿no? Que venimos todos de un aspecto bastante posguerra. Entonces, estos últimos 40, 50, 60 años creo que se dedicaron más a sentir que podíamos ser útiles, ¿sí? Que podíamos desarrollar conceptos, tanto en el servicio que se pueda vender como en los productos, en la producción, de que cada vez podíamos producir más para competir con el que está al lado y ser mejores que los demás, pero no puesto en un foco de crecimiento global en armonía con el ser humano y con las necesidades biológicas tampoco. Y esos conceptos y esta información que compartes, yo siento que también está súper imbuida en la conciencia. Es un salto, digamos, este cambio y esto que queremos compartir también en este episodio, es un cambio importante empezar a tomar conciencia y hacernos responsables de ser parte de ese cambio, ¿no? De esa revolución que está sucediendo, porque está imbuida completamente en las personas. Y yo viniendo de ese mundo también, pues lo que la imagen o la palabra, digamos, que me llega o que puedo sentir es como esas ovejitas que van siguiendo el rebaño, como un robotito que está siguiendo lo que ha aprendido y cómo debe de hacer, o como ese caballo que está totalmente con los ojos tapados a los lados y no ves más. Y vamos y caminamos en las empresas, digamos, desde ese estado, que nos es difícil ver que hay una forma diferente de hacer las cosas y que nosotros podemos empezar a transformarlas, porque pues está muy atado a un apego, ¿no? Ahí ya empezamos a hablar Sí, como el totalmente. apego, la carencia, el concepto de carencia, porque si no existe la carencia, pues nos empezaríamos a soltar y seríamos libres, pero esos dos conceptos están súper, por supuesto, el miedo y todas esas cosas que nos empiezan a limitar y de cierta forma nos atan a, pues, estas corporaciones, que yo no digo que esté mal trabajar en una corporación, es simplemente cómo nos estamos relacionando con esos lugares en los que estamos trabajando. Sí, de hecho, creo también esto de que uno va a cumplir un horario y a desarrollarse lo mejor posible, ¿no? Porque hay muchísimas personas, creo que la gran mayoría, sobre todo en estos últimos 10 años, se nota muchísimo cómo las personas van a su trabajo a tratar de sentirse bien también en su Ujú, trabajo, pero conectan con su esencia luego del trabajo. Es como, ujú. bueno, voy al trabajo, hago desde mí lo mejor que puedo dar para este trabajo, esta actividad laboral, y cuando salgo del horario laboral es cuando empiezo a tener vida, ¿sí? Entonces, sea un empleado, sea un colaborador o sea el dueño, tanto de la empresa, del proyecto, del emprendimiento, ¿no? Desde ese lugar como, bueno, mi vida empieza o empieza a activarse en el día luego del horario laboral. Como no poder ser congruentes entre lo que estoy teniendo como actividad laboral y lo que deseo para mi día a día. Ujú. ¿No? Como ese punto yo creo que es clave, que las personas que empiezan a trabajar en lo que realmente les gusta, en su propósito de vida, a dónde quieren ir, qué quieren hacer, cuál es la semillita que quieren dejar plantada en este mundo, tanto para su familia, si es que tienen descendencia, como para sus amistades o simplemente para la vivencia personal. Yo creo que ahí está la diferencia. Las personas que empiezan a despertar, que empiezan a integrar también el reconocimiento y el valor personal, empiezan a buscar actividades laborales que estén ligadas con esa necesidad de saciar su placer también, su deseo, ¿no? Sí. Y no solamente la demanda o solamente el apego o la carencia. Y ahí está
un paso importante también que se va construyendo cuando entramos muchas veces a trabajar en empresas o estamos teniendo esta empresa desde un observador 3D a esta personalidad que se construye, porque muchas veces hay una disociación, esta soy yo, pero en la empresa tengo que ser esta otra imagen, esta otra personalidad con una identidad diferente, porque es lo que demanda. Entonces, esa esa identidad construida, digamos, para poder cubrir las expectativas de estos lugares, empieza a entrar muy profundo en la sustancia nuestra y luego empezamos a tener confusiones de qué somos y qué no somos, y de ahí viene todo ese paso de desaprender para realmente encontrarnos, y de cierta forma hay aspectos que sí somos, otros que no nos resuenan y otros que necesitan integrarse porque pues ha habido una fragmentación interna, ¿no? Para poder separar esos roles. Y porque mencionaste la coherencia, y la coherencia es uno, del ser viene la coherencia para todos los aspectos y las realidades que nos enfrentemos. Entonces, de ahí como sería interesante que comencemos a pasar y a compartir un poco cómo sería una empresa 5D. Bien, yo creo que la empresa 5D se logra, no es la empresa 5D, sino que son las personas que logran el despertar y Ujú, que construyen una realidad distinta, ¿no? Una realidad en donde cada uno es lo que necesita ser para sí mismo, en congruencia con el equipo que está trabajando ujú. y con lo que quiere otorgar a través de esa empresa, ese emprendimiento. Sí, Digo siempre, sea un servicio o sea un producto también. Bueno, a ver, si tengo un producto que es que quiero vender, bueno, estoy en congruencia con mis valores, o es un producto que va en contra de mis valores porque contamina, porque realmente no le hace bien a la salud del resto, porque simplemente sirve para el consumismo y no para la conciencia global. Entonces, todas esas cuestiones creo que hacen a la diferencia, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en un concepto de personalidad 5D, 4D, 5D, ¿no? Porque lo vamos, es un traspaso, ¿no? Empezamos a observar que se logra ese camino y se logra aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo. Y acá viene el trabajo con los patrones generacionales sobre todo, el inconsciente colectivo social, el inconsciente colectivo familiar, el personal, todo lo que uno vive desde que está en la panza de mamá hasta que empieza a ser un ser humano adulto que sale al mundo laboral, ¿no? En este caso, social, vincular, y creo que poder llegar a ese punto se da cuando empezamos a trabajar en nuestra propia conciencia. Y automáticamente empezamos a resonar con personas que también están trabajando en la amplitud de conciencia, en su despertar, en reaprender, como decíamos, ciertas cuestiones que están olvidadas. No creo que sean cosas nuevas, sino que son valores que están olvidados y que están reformulados para la época, para el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que principalmente el cambio se da personalmente en lo individual, para después poder compartirse. entonces vale de adicionar que no existe un negocio 5D si detrás de ese negocio no hay una persona 5D liderando ese negocio, ¿verdad? Exactamente. Entonces no es algo como que estamos separados, porque cuando yo hago mi investigación de negocios conscientes, por supuesto, te empieza a salir una serie de características, ¿no? Que sea transparente, que sea íntegro, que haya responsabilidad social, que son conceptos que no necesariamente están acuerpados por las personas que integran esa empresa, pero como ahora es un buzzword o es una palabra en tendencia, creemos negocios conscientes, pues hay una serie de requerimientos. Y creo que aquí está el punto de atención para todos nosotros, que sí, esos requerimientos es una consecuencia de ya poder comulgar realmente esta energía de, de 5D, ¿no? Una energía que busca un bien en común, realmente. No el Sí, bien de uno y creo solo, sino... totalmente, y creo que también ahí hay que tener como un poco de cuidado entre la línea de el bien común y el perfeccionismo, que es donde solemos caer todos, ¿no?
Todas las personas en algún momento de nuestra vida en actividad laboral caemos en el perfeccionismo, en creer que lo que estamos dando para el mundo, primero para nosotros, para el entorno, colaboradores, empleados, etcétera, y después lo que ofrecemos al mundo en esta empresa sustentable, amigable con el mundo, este emprendimiento que tiene conciencia y demás, o amplitud de conciencia, muchas veces caemos en, bueno, a ver, quiero que sea 100% 5D, y eso la verdad es que es casi imposible, porque estamos en un proceso, creo que somos la flecha, la punta de la flecha, ¿no? Nuestras generaciones, los que estamos hoy transitando, todas las personas que estamos vivas en este momento, ¿no? Y años anteriores también, estamos transitando esa transformación, pero es el inicio recién. Y es el inicio porque socialmente se está permitiendo. Entonces, tal vez, bueno, empezar por tratar de tener una empresa sustentable, tratar de tener una empresa con un RSE realmente efectivo, que esa responsabilidad social empresarial sea congruente con el espacio donde vivimos y demás, a veces no va a cumplir con todas las condiciones. Pero bueno, empezar por algo yo creo que es el punto beneficioso para el mundo en general. Sí, y ahí viene este aspecto de conciencia, diría yo, Guadalupe, porque si estamos en esa escucha y estamos en esa guía, ¿no? Donde estamos dejándonos y permitiéndonos guiar por esta conciencia, pues la conciencia no nos va a llevar al perfeccionismo, sino es a lo que es coherente de momento a momento. Si el sistema donde estamos nos va a permitir y si también podemos dar, pues vamos a empezar a apuntar tal vez a un objetivo y llegar a ese estado tal vez de una responsabilidad más grande, poder llegar a más personas. Pero si estamos en un lugar y todavía no se da, digamos, es mucho más limitado eh, ciertas cosas que podamos entregar o, digamos, tenemos que cumplir con ciertos impuestos y etcétera, cosas del día a día de la Tierra, que La es más 3D. 3D. Sí, tal Entonces, cual. yo creo que también la conciencia nos lleva a saber navegar, ¿no? Porque creo que ahí viene ese tema, es cómo navegamos con un pie en un lado y un pie en el otro En el otro, tal cual. sin perdernos y saltarnos al 3D, sino mantener siempre esa, ¿cómo se llama? Hay una carta que es Temperance. eh, Hay Exacto. una carta del tarot, se me va, La templanza, ¿no? templanza. Una templanza de ambos Exacto. lados. Sí, yo creo que el intento, el perfeccionismo, la frustración, el apego al negocio, ¿no? El apego al emprendimiento y demás, todo eso se da porque también tenemos construido nuestro inconsciente con muchas vivencias generacionales de muchas personas de la familia hacia atrás. Entonces, esa construcción genealógica hace que también uno necesite cumplir con ciertas expectativas que tal vez no son conscientes, no son directamente impuestas, pero sí son implícitas. Entonces, dentro de eso, no solamente en lo social, a veces pasa por, bueno, mi núcleo familiar. ¿Qué espera mi núcleo familiar de mí? ¿Para qué me criaron? ¿Para qué nací en esta familia? Siempre me pregunto eso, bueno, o pregunto eso en las sesiones individuales o en las empresas, bueno, ¿para qué creaste? ¿Cuál es realmente el inicio de este emprendimiento? ¿Cuáles eran los objetivos? Porque básicamente eso es a donde tu empresa va a ir. Ujú. ¿Sí? Obviamente que siempre se puede cambiar el curso, pero creo que el para qué nació esta empresa determina muchísimas cosas a lo largo del emprendimiento, de la pequeña, mediana o gran empresa, hasta inclusive de una multinacional. ¿Cuál fue el objetivo principal de quien lo creó? Ujú. Esa es la esencia más grande y sobre eso creo que muchas empresas que ya están establecidas de a poco empiezan a trabajar en eso, Ujú. en esa parte, ¿no? Como, bueno, a ver, los cimientos de esta empresa realmente son compatibles y coherentes con lo que soy hoy o están representando una versión vieja de mí Ujú. o de mi familia, si es una empresa familiar también. Sí. Y bueno, ahora vendría la siguiente pregunta. Estamos en una 3D, ¿cómo podemos trascender nuestro negocio, nuestra empresa a una 5D? ¿Cuáles serían esos tres primeros pasos que tú recomendarías que, Bien, que debemos hacer para este cambio o que debemos de tener conciencia para bien. poder crear una 5D, un negocio 5D? Bien.
Yo creo que primero que todo es realmente evaluar el para qué quiero ese cambio. Si necesito seguir siendo una empresa 3D, porque tal vez vine a cumplir con eso y es Ujú. necesario, Sí. o si realmente estoy decidido o decidida a dar ese salto a tratar de transformar mi emprendimiento, mi empresa en esas 5D. Creo que eso es fundamental y no solamente una pregunta aislada, sino una pregunta que amerita su trabajo de introspección. Sí. Después, como siguiente paso, creo que es primordial si ya tengo la empresa armada, analizar esa empresa, ¿no? Bueno, yo siempre digo, la empresa es realmente como una copia fiel de mi familia o de la familia de los socios, ¿no? Es como armemos el árbol genealógico de esta empresa. ¿Cómo es esta empresa? Es sistémica. Cada uno ocupa un rol, representa un rol. Empezamos con la parte jerárquica, bueno, los abuelos, los padres, los bisabuelos. La línea de producción serán los hijos más pequeños, ¿sí? Y como empiezan cada uno sistémicamente a transformar, ¿no? Esa empresa, empiezan a crecer, nacen nuevos, vienen nuevos puestos, etcétera. Entonces también podemos observar en la empresa como un árbol genealógico y ver si coincide con las necesidades transgeneracionales también de esos dueños o esos emprendedores. Pero por otro lado, si es algo individual y si ofrezco un servicio personalizado o un servicio individualizado también, creo que lo más importante es conocer mi historia y saber si estoy repitiendo un patrón, reparando patrones familiares también, o si simplemente, o si logré estar haciendo lo que me motiva a mí en la vida, en lo personal, y me Ujú. causa deseo, placer, y además acompaño al crecimiento de otras personas o no, o soy solamente yo. Creo que eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, animarse. Siempre animarse, siempre que nos animamos a hacer algo, un cambio trascendental en nuestras vidas, creo que el universo nos sostiene. Si lo hacemos con los objetivos reales y congruentes con nosotros y no para apostar a otras personas o a las necesidades de otras personas o comunidades, creo que ahí el universo nos sostiene y nos da la posibilidad. Se van abriendo solo los caminos, o sea, realmente empiezo a estar alineado con mi propósito. Y desde ese lugar es aprender a transitarlo o reaprender también, ¿no? ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo día a día sobre todo eso? ¿Cómo me empodero a mí misma o a mí mismo como persona primero y después en mi actividad laboral? Eso nos ayuda mucho porque de cierta forma, primero es como liberarnos o Ujú. darnos ese permiso de liberarnos de estas ataduras realmente Sí, mentales porque no estamos siendo libres en conciencia, no estamos, excepto que hayamos conectado profundamente con sí, nuestra esencia y pues no todos desarrollan de primero la inteligencia espiritual, entonces no sucede para muchas personas, sino que va a ser producto de su subconsciente, va a ser producto de estos patrones, de lo que viene del clan, de lo que viene del consciente colectivo, de lo que viene de sus programas de vidas pasadas, etcétera. Y pues no es libertad eso, porque es más bien una consecuencia de cosas que todavía no han sido resueltas dentro de cada uno de nosotros. sí, Entonces, yo creo que hay un punto importante que puede ayudarnos a muchos es conectar y nutrir en la inteligencia espiritual, que por supuesto vienen como los primeros despertares, y entrar en esa inteligencia, porque si entramos en ese punto de inteligencia, por ahí vamos a empezar a recibir ese propósito, y en ese punto de conexión, pues podemos empezar a crear algo con esa energía impresa y claro, en paralelo ir trabajando el otro, pero si todavía no sentimos esa conexión con lo divino, con la esencia o la fuente, pues empezar a, a sacar todos estos desórdenes energéticos. sí, a mí me pasa mucho que yo creo que cada persona está como en su estadio, ¿no? En su Sí, momento de vida, que está para esto estoy, para aquello todavía no, exacto. para aquello capaz que no esté nunca. Entonces, la transformación que se puede hacer y en el estadio que cada uno esté es beneficiosa para todos. Ujú. Mientras haya transformación, yo creo que el conflicto más grande se da en no darle lugar a la transformación así
sea muy pequeñita, ¿no? Ujú, Lo veo mucho en el consultorio, en las sesiones, que las personas quieren hacer grandes transformaciones en muy poco tiempo. ujú. Porque bueno, hay una idea también globalizada de transformar tu vida en 30 días, transformar tu vida en 90 días completamente, y sinceramente puede servir para muchas personas esos modelos, pero no todos están con la necesidad de hacer eso primero. Ujú. Primero necesitan pasar por otros momentos y por otros estadios. Entonces, creo también que esto que hablas de la espiritualidad es sumamente importante, y siempre haciendo la diferenciación de que la espiritualidad está en uno mismo y vive en nosotros de la manera que nosotros tengamos ganas de creer en ella, como Sí. sea, ¿sí? De la forma que sea, y que no nos ata a ninguna religión tampoco, que esa es una duda que siempre lo encuentro en el consultorio, como, bueno, no quiero trabajar la espiritualidad porque no creo en nada. Bueno, pero podés trabajar en la espiritualidad de estar simplemente vivo o viva, y es Ujú. parte de tu espiritualidad también. Sí, Y creo sí. que muchas personas, me pasa por lo menos a mí, que llegan como muy anclados en la 3D, a trabajar solamente la 3D y a tener un mejor rendimiento económico en sus emprendimientos, y después terminan trabajando esa 5D inconscientemente, o sea, directamente pasan en ese proceso. Es como, bueno, primero necesito un poquito de lo mental, de ese cuerpo mental Ujú. 100%, y después voy habilitando el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, ¿sí? El cuerpo físico también, ¿no? Que siempre está bastante dejado de lado. Y ahí empezamos a integrar esto holístico, empezamos a hablar de lolos y podemos conectarlo más con esta 5D. Sí, 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 tal cual. Eso es, digamos, yo que vengo también de un mundo muy mental, es trabajo con muchas personas que pues vienen de ese mundo por la experiencia y sí, a veces toca como hacerle ese masaje y atravesar ese cuerpo Exacto. mental antes de habilitarlo, como bien lo dijiste. Y es clave vivir cada uno su proceso. Y también me recuerda un párrafo que leí el día de ayer del curso de milagros, Sí, donde, decía justamente esto de que el momento, ellos hablan de la sanidad y de la insanidad, ¿no? De la sí. insanidad es este momento donde nos llevamos por la mente, por el ego, y pues caemos en culpas, en miedos, y es la insanidad de todo hombre que construye a través de su percepción su realidad, ¿no? Sin embargo, también menciona que así como eso que creamos en esa insanidad, como le menciona, pues está la sanidad inherente, que la traemos y que viene desde nuestros orígenes y que solamente toma la capacidad de elegir. Y ahí viene el poder de elegir. Cada vez que se nos presenta algo, podemos elegir una realidad diferente. Y cuando digo una realidad, dice, ay, pero ¿cómo voy a cambiar mi realidad física? Ya, ya. No, empecemos por la percepción, en que yo empiezo a percibir en mi mente algo diferente. Y, y yo creo que, no sé por qué se me llegó ese párrafo, pero sí yo creo que justamente para pasar de esta 3D a la 5D es importante habilitar ese cuerpo mental Sí, donde trasciende ese, como le llaman el glass ceiling, ese techo de vidrio que no te totalmente. permite pasar, pero que hay mucho más. Y cuando atravesamos eso con la capacidad de elegir y decirnos, mira, ese techo no existe realmente, es una mentira que me le he dicho miles de veces y que me le he creído, pero es momento de ver más allá, de atravesar. Sí, tal cual. Creo que uno de los puntos más importantes de esto es nuestra comunicación, el Ujú, cómo nos hablamos. ¿Qué ujú. permitimos, qué programas permitimos que estén, programas neurolingüísticos que estén todavía con nosotros, a Sí. cuáles le damos lugar y a cuáles decidimos soltar, ¿no? Si bien uno tiene como una estructura de creencias bastante importante, imponente, porque viene desde un lugar donde tuvo tiene sus filtros, ¿no? Biológicos, culturales, sus creencias religiosas y no religiosas también, y de todo tipo. Creo que es importante evaluar cuáles son los procesos comunicacionales que nos habitan, cuál es esa comunicación interna que tenemos y cómo nos comunicamos realmente con el exterior. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué no? ¿Qué queremos decir? ¿Qué no sabemos decir pero nos habita? ¿No? Creo que la comunicación es
uno de los puntos fundamentales. Es en lo que menos tenemos experiencia porque es evolutivamente lo último que aprendimos, pero biológicamente hablando, pero creo que también es muy importante darle lugar a la comunicación, a las palabras. Hace un tiempo leí también, haciendo un poco de investigación en la comunicación, un texto muy científico que hablaba de los noes, ¿no? De cómo los latinos, sobre todo, estamos criados con el no, anteponiendo el no ante todo. No hagas esto porque te vas a caer, ¿no? Esa es la frase célebre, digo. Sí. ¿Te parece realmente hacer eso? No vaya a hacer cosa que no te Ujú, salga, no puedas, no lo logres, ¿sí? Como el no es una palabra que nos limita muchísimo y que nosotros la tenemos incorporado como matriz. ujú, Entonces creo que trabajar en nuestros programas lingüísticos también nos habilita a tener un pensamiento y una conectividad distinta en nuestra mente para después poder darle lugar a las emociones, darle lugar a nuestro cuerpo físico como ese templo sagrado que es y poder conectar con ese proceso espiritual que abarca todo, que es como está en todos lados. ujú. Sí, 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 yo creo que esto que mencionas es clave y creo que es un punto de partida genial y que solamente nos tenemos que escuchar cómo estamos hablando o darnos un tiempo tal vez al final del día y ver, ok, cuáles han sido mis frases del día y empezar a reparar y llevar la atención, como hacer una recolección, ir de atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia Y atrás, recapitular. recapitular y decir, ah, mira, dije esto, ¿cómo lo puedo decir diferente? Ah, bueno, puedo expresarme de esta otra manera. Yo creo que ese es un gran paso que es esto que nos compartes para las personas que nos estén viendo, que puedan implementar cada día, dedicarse 5 minutitos a recapitular, como bien lo dices, a escribir cómo pueden expresarse de una forma más expandida, ¿no? De una forma diferente, más positiva y también más asertiva, ¿no? Y, y con hechos, digamos, que sea así muy factual y ahí empezar a transformar, porque desde ahí ya empezamos también a calar dentro de nosotros y de nuestro subconsciente nuevas posibilidades, porque cada frase que digamos diferente, pues nos va a abrir a una vía, a una autopista diferente interna de Sí. recorrido. Me parece Creo genial. que, creo que ese punto es importante trabajarlo en el para qué. Ujú, Creo que todos y todas estamos acostumbrados a preguntarnos por qué me pasa esto, por qué no me salió aquello, por qué ujú, no puedo lograr tal cosa, por qué yo no podría tener ese emprendimiento o lograr expandir mi empresa, etcétera. Y creo que la pregunta clave es ¿para qué? ¿Para qué yo no puedo hoy hacer esto? ¿Qué limitaciones estoy teniendo y en qué debería trabajar, observarme, darme lugar? A veces creo que no es solamente introspección y trabajo duro en uno mismo, sino que también es ser un poco condescendiente con uno mismo ujú, también, ¿no? Como poder decir, bueno, estamos en esta vida, estamos experimentando la vida, nuestra parte espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu sabe cómo transitarla, pero nosotros tenemos un ego muy grande y creemos que nuestra mente lo sabe más. Entonces, poder darle lugar a esa integridad y decir, bueno, despacio, con calma, no me castigo, ujú, no me hago sufrir en este proceso, sino que me doy el lugar a la calma y a la escucha y a la posibilidad. ujú. Cada vez que digo esto acá en Argentina, todos me miran como diciendo, bueno, nosotros acá si no activamos nuestros recursos creativos para la productividad, realmente tenemos una condición económica bastante conflictiva, entonces la cantidad de trabajo no alcanza para la cantidad de personas que habitamos, la inflación que tenemos es abrupta, entonces desde ese lugar todos empezamos a pensar un poquito desde la 3D. Bueno, ¿qué hago para sobrevivir, no? Se nos activa ese programa más biológico, como ese proceso reptiliano que tenemos todos de sobrevivir y no nos importa cómo ni cuándo. Pero bueno, hay que hacer un balance entre las dos cosas. Yo creo que hay que empezar a decir, bueno, atajo este inconveniente y trato de resolverlo en la 3D, mientras que también me doy lugar a ir aprendiendo un poquito más a expandirme. Que sea un proceso amoroso con uno mismo. Y ahí pueden aplicar esa pregunta que recomiendas. Exacto. ¿Para qué estoy ¿Para qué me está atravesando pasando esto? esta realidad? O para qué esa experiencia. Y, y con lo otro,
con el qué o por qué estoy viviendo esto en este momento, pues también la invitación siempre va a ser en aceptar, ¿no? En aceptar, no luchar, es simplemente es lo que es, porque es una forma también de cuidar nuestra energía, ¿no? Si no es un escape, una fuga energética y lo que va a hacer es drenarnos. Y de esa forma yo creo que podemos cerrar ese drene y decir, bueno, ok, perfecto, acepto, aquí es donde estoy, acá me toca estar, voy a abrirme, ¿qué otras posibilidades hay? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué es lo que no Sí, estoy viendo de esto que me va a permitir hacer las cosas diferente o cambiar mi realidad o mi entorno? No sé. Las preguntas yo creo que son un regalo y creo que sí, nos van a ayudar a transicionar y a trascender ese 3D a un 5D a través de esa toma de conciencia, porque las preguntas, pues, lo que hacen también es como que rompen, ¿no? Es eso, ese techo de vidrio, básicamente. exacto. Empiezan Sí, como, empieza a ser como un loop y ¡plum! En un momento rompe porque la respuesta está. Simplemente que el techo de vidrio no nos permite a veces encontrarla, pero la pregunta lo que va a hacer es habilitar un nuevo camino neurológico dentro de nosotros, definitivamente. exactamente, exactamente. Un nuevo patrón de respuesta ante la realidad que quiero crear también. Sí. Y lo bueno es que las preguntas son gratuitas, no prácticamente no me llevan tiempo, sí, las puedo hacer en cualquier tiempo muerto que tengo en el día, en esos momentos de bache, sea que estoy en la fila de un supermercado o estoy esperando a mis hijos que salgan del colegio o me estoy bañando, duchando, y bueno, también puedo hacerme esas preguntas. O sea que somos personas, las personas, los seres humanos, siempre nos ponemos excusas para avanzar en la vida, ¿no? Como, bueno, no puedo, no tengo tiempo, y en realidad es una cuestión de ir dándole lugar, permitirnos hacernos la pregunta, escuchar la respuesta, y tal vez no estoy preparada en este momento para aceptar la respuesta, pero por lo menos mi mente ya la escuchó, y eso es un montón, es un punto disparador de cambio. Sí, 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 tal cual. Me encanta, o sea, es un tema súper interesante y podría pasar mucho tiempo hablando Horas. con vos de distintas cosas porque es muy apasionante todo esto. Me gustaría que les compartas a las personas que te escuchan un, un mensaje, una recomendación o un mensaje que les puedas dar en relación a este tema que estamos hablando el día de hoy, de trascender tu empresa o trascender tu negocio de 3D a 5D. Bien. Bueno, primero que todo, que esto que estuvimos hablando un montón, que la observación es necesaria siempre, porque lo único que es permanente es el cambio y la transformación, desde el concepto biológico, desde lo social, lo vincular, siempre va a ser el cambio lo que nos motiva, el norte para todos. Entonces, o nos podemos subir a esa ola y entender que todo va a ir cambiando, o estar en una posición de resignación o tal vez en una posición de no querer hacerlo, y ahí es donde vamos a empezar a tener más trabas. Creo que el poder observar mi emprendimiento como si fuese una extensión de mí mismo, de mí misma, va a hacer que pueda observar también conflictos que habitan en mí, que los estoy proyectando en mi emprendimiento, y también potenciar las cosas que sí son muy buenas en mí y que son muy buenas y operativas en mi emprendimiento también o en mi empresa. Creo que básicamente es eso. Mi consejo es que se animen a indagarse y a indagar al emprendimiento de la empresa en conjunto o en una extensión de uno mismo y de quienes sean los socios también, porque a veces somos más de uno, ¿no? Sí. Empezar a observar eso. Y por otro lado, y para cerrar, creo que empezar a cambiar que el pensamiento y lingüísticamente estos programas que tenemos de que me salió bien o me salió mal, es bueno o es malo, soy buena para esto, soy mala para esto, no lo voy a lograr, y empezar a observar que las cosas que nos pasan en la vida pueden ser operativas o no operativas para este momento que estoy viviendo. Ni más ni menos. Hasta ayer me sirvió y hoy no me está sirviendo más. Bueno, ¿cómo lo puedo transformar? Creo que esa es una pregunta clave también. Dejar de sentirnos que estamos haciendo mal las cosas o bien las cosas, sino que pueden estar siendo operativas para esta realidad que tengo hoy, y ya no es más congruente con lo que quiero trascender de acá en adelante. Sí, sí, me parece muy, muy valioso esto porque nos da paz, ¿no? Porque a veces vienen los conflictos que deberíamos de ser de tal forma
o Exacto. deberíamos ya estar montados en una 5D, deberíamos operar de esta forma distinta. Y ahí viene el perfeccionismo que mencionaste en un inicio, empezamos a caer en ese punto y realmente pues es ser tener una compasión muy alta para nosotros, para la ruta, para el viaje que estamos teniendo, y el emprendimiento nos permite un viaje profundo a nuestro ser, de una forma diferente, nos experimentamos y pues disfrutarlo, ¿no? En todo este proceso disfrutarlo y hacer los cambios de acuerdo a lo que vamos sintiendo. Siempre muy conectados, y ahí viene el cuerpo, nos ayuda mucho a conectar con el cuerpo, como una antenita que nos va dando datos. Sí, que nos Entonces, representa todo nuestro interior, el cuerpo. sí, sí. Entonces, escucharlo y despertar esa inteligencia física corporal es un regalo y va a ser de mucha ayuda para nosotros. Entonces, nada, quiero darte las gracias. Me encantaría continuar haciendo preguntas o simplemente conversar, porque siento que hay mucho por compartir, y espero que para las personas que se hayan sumado y que estén viendo este video, pues les sea muy útil. Quiero invitarles a que nos compartan en los comentarios, qué es lo que se llevan, qué fue lo que más les resonó o qué les gustaría compartirnos de su experiencia personal, de su propio negocio o de sí mismos en este camino hacia la 5D. Y pues Exacto. darle las gracias a Guadalupe otra vez. Los invito a que la busquen en su página, en su cuenta de Instagram. Tu cuenta de Instagram es Guadalupe Fontana, ¿cierto? Aparece así, pero el arroba exacto es terapiasintegradas.gf. terapiasintegradas.gf. Perfecto. Las invito a todos que vayan, la busquen, que conozcan más de Guadalupe, que conozcan todo lo que ofrece, las terapias que ella pues da. Y ella tiene un formulario en su página también para que puedan ahí agendar y todo. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias Bueno, muchas por gracias a vos compartirte. también. Muchas gracias, Denise. Creo que estos espacios son enriquecedores tanto para las personas que escuchan como para nosotros también. El Sí. hacer comunidad para mí es algo valiosísimo y también nos da este empuje a decir, bueno, puedo descansar también en el pensamiento y en las emociones de un colega. Entonces eso para mí es hermoso y creo que estos espacios son necesarios para todas las personas. Gracias. Gracias.